Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos un lunes más con toda la familia del arte de ser padres. Lunes y felices, lunes y entusiasmados, trayendo este tema que parece ser un tema muy básico, pero nos vamos a dar cuenta toda pues la importancia y el desconocimiento que tenemos acerca de este tema. Y este tema es conciencia emocional. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy bien, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, iniciando otra semana más, y especialmente con este tema que es tan importante, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo identificar realmente cómo nos sentimos. Exactamente, por eso vamos a iniciar el tema del día de hoy con una pregunta, ¿no? ¿Qué haces tú con lo que sientes? Entonces escríbenos, ahí va, escríbenos de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo, de dónde, en qué país vives. Queremos conocerte, queremos saber tu nombre, realmente siempre queremos que esto sea algo cerquita, ¿no? De parte de la familia del arte de ser padres. Entonces escríbenos eso y cómo te sientes, escríbenos cómo te sientes y qué haces con lo que sientes normalmente, ¿no? Porque pues justo vamos a iniciar con el tema del día de hoy, y creo que independientemente, después de 14 años, de casi 15 años de experiencia profesional, como uno a veces se da cuenta que todavía no sabe qué hacer con lo que siente, ¿no? No es tan fácil, no nos enseñaron, no vivimos eso, nos enseñaron a aprender a pensar. No, aprender a pensar lo aprendimos sin querer, pero nos enseñaron a aprender a leer, a aprender a escribir, incluso a aprender un idioma, pero nunca nos enseñaron a aprender a qué hacer con lo que sentimos, a cómo se llama lo que sentimos, a cómo gestionar lo que es lo que vamos a ir entendiendo qué significa. A eso no nos enseñaron, y entonces incluso me dicen muchos adolescentes como que ven a estos adultos, pero realmente no son adultos, ¿no? Y yo les digo, es que son niños disfrazados de adultos, y es cierto. Y seguimos con estas expectativas enseñando lo que nos enseñaron, ¿no? A través de nosotros, de nuestra maternidad, de nuestra paternidad. Y justo cuando trabajo con los papás, pregunto mucho, ¿cuál es la expectativa que tienes? Entonces a mí me gustaría que de repente tú pensaras y nos escribieras qué edad tienen tus hijos y qué expectativa tienes de ese pequeño, ¿no? Porque eso es muy interesante cuando la expectativa es errónea. O sea, el niño no tiene capacidad para hacer eso que tú tienes, no le has enseñado cómo manejar las situaciones, no le has permitido muchas cosas, entonces no va a funcionar esa expectativa. El que tiene que cambiar la expectativa es uno como adulto, para poder bien enfocarse a qué vamos a trabajar con esos niños y cómo enseñarles las cosas. Y de verdad que decimos, es un tema tan básico, pero es un tema que está en todas las áreas del mundo. Cuando vemos las situaciones que están pasando de estas personas con problemas de salud mental, que van a los colegios, fábricas y todo lo que pasa, estamos hablando de emociones. Cuando estamos hablando del trabajo en empresas, con los problemas interpersonales entre los compañeros, estamos hablando de emociones. Incluso en el marketing estamos hablando de emociones. En todos lados estamos hablando de emociones, pero realmente no sabemos cómo se llaman, qué son las emociones y qué hacer con ellas. Y qué importante, Mariana, como dices, identificar las emociones, pero nos damos cuenta que muchas veces crecemos
con esa necesidad de complacer a los demás para sentirnos aceptados, con esa idea de tener que ser perfeccionistas para no fallar, con la expectativa que vemos que nuestros padres tienen de nosotros, y entonces dejamos de contactar con nosotros mismos y por eso muchas veces no nos conocemos. Y después entramos a la escuela y en el kinder nos enseñan los colores, las palabras, el abecedario, los nombres de los meses, los días, pero no nos enseñan a identificar cuáles son esas emociones y poder darnos cuenta cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, así vamos creciendo y nos vamos perdiendo de quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Exactamente, y empezando por quiénes somos. ¿Cómo siento yo? Acá, darme cuenta cómo siento. Por ejemplo, estamos viendo, pues ahora sí que el desarrollo de las neurociencias y todo lo que son los niños hipersensibles. Y desde bebé tú puedes darte cuenta cómo siente un bebé. No todos los bebés sienten iguales. Hay bebés que duermen toda la noche y hay bebés que duermen muy poco. Hay bebés que necesitan mucha contención, mucho abrazo, y hay bebés que tienden a ser más independientes, un poquito más independientes, que pueden calmarse más fácil. Ajá, todo eso es ir entendiendo cómo sienten. Y para empezar con eso tenemos que darnos cuenta que, a ver, adiós a esa exigencia de ser esos padres que tienen que hacerlo todo bien. Adiós a esa exigencia, porque si lo vives desde ahí, desde esa postura, como dices, perfeccionista, de que tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo bien, vas a fracasar en 2 segundos. En 2 segundos. Va a ser como esta rueda donde tú sientes que todo va bien y en 1 segundo pareciera que todo lo que hiciste está mal. Ajá. Entonces, no vamos desde ahí. Vamos desde la aventura que significa ser padres. Y la aventura quiere decir que vas a descubrir a tus hijos, a descubrir y a descubrirte tú a la vez que descubres a tus hijos. Ajá, porque eso es muy interesante, darte cuenta las cosas que no sabías, las cosas que no te enseñaron, el cómo sientes tú también, porque hay muchas personas que a través de darse cuenta cómo sienten sus hijos, es como, ay, entonces por eso a mí también me pasa esto y esto y esto, ¿no? Entonces es muy importante verlo desde esa perspectiva. Voy a una aventura, con muchos recursos no, seguramente no traigo muchos recursos, pero pues voy a ver con una apertura, con una ganas de aprender, como aquí nos decía Hugo Francisco Nicolás desde Hidalgo, nos dice que esté emocionado al conocer nuevas cosas para desarrollar su paternidad, ¿no? Desde estas ganas de abrirse y conocer, para vivir esta aventura pues de la manera más satisfactoria y con menos frustración que puede haber. También nos saluda Evangelina desde California, gracias por escucharnos. Y R. López desde, hola, soy Ramona de Guadalajara, muchas gracias, que nos explica cómo ella siente, ¿no? Ahorita vamos a ver ese. Muy bien. Y también Columba, muchas gracias por escribirnos, síganos comentando cómo es lo que sienten y justo vamos a ver, vamos a tomar uno de estos ejemplos que nos están diciendo para hablar de nuestras emociones. Pero bueno, a partir de ahí vamos a trabajar ese término de conciencia emocional. ¿Qué significa conciencia? Yo creo que somos muy inconscientes normalmente. ¿Por qué somos muy inconscientes? Porque creo que desde niños, Ani, no sé qué pienses tú, pero desde niños se nos desconecta de lo que pensamos y de lo que sentimos. Fíjate, Mariana, una de las cosas que te estaba escuchando ahorita decir es el tema de la falta de conciencia de lo que nos puede estar sucediendo, y yo creo que viene de las expectativas que construimos desde que estamos embarazadas y que vamos a tener un bebé. Pues nos construimos unas expectativas y unas historias, y cuando ese bebé llega nos cambia muchas cosas, y entonces nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a esas situaciones que no tenemos idea que vamos a estar viviendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como mamás o como papás es estar tranquilos para poder dar contención a ese bebé, ¿no? Porque ese bebé, como decías, cada uno necesita un soporte diferente emocionalmente y ellos te lo van marcando. Hay niños que duermen todo el día y no necesitan tanto contacto, y hay otros que requieren mucho el contacto.
pero si uno está nervioso se los transmite a ellos. Entonces, desde la forma que uno los trata, desde la forma que uno les dedica el tiempo y la forma como uno les habla, eso es lo que les va a ayudar a poder tranquilizarse o no. Y vivimos en un mundo tan estresante que ese mismo estrés no nos ayuda a poder contactar con nosotros mismos, sino nos dejamos de llevar por el ritmo que estamos viviendo, y eso nos aísla de lo que realmente estamos nosotros sintiendo en ese momento. Entonces creo que algo muy importante es poder identificar cómo estoy viviendo yo mis días y cómo reacciono ante lo que siento, ¿no? Eso que nos decías, escribe en un papel cómo te sientes, qué sientes y por qué te sientes así, o qué es lo que te está detonando ese sentimiento. Exactamente, ¿no? Y como tú dices, a ver, lo primero es no negar lo que sientes. Yo creo que la presión social a veces es tan fuerte. Me imagino esta mamá recién con su bebé por primera vez, y hay una presión tan fuerte de la suegra, la mamá, la tía, la amiga, los demás, que de repente no se dan ese tiempo como para decir qué siento. Estoy muy nerviosa, me parece muy difícil, no sé, cualquiera de esas emociones que pueden estar sintiendo. Entonces fíjate, desde que el bebé nace, bueno, tratamos de vincularnos con él de la mejor manera. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezo a darme cuenta que el bebé no está durmiendo o es muy activo y no puede dormir solo en su cuna, ¿no? O en su cuarto, ¿no? Y entonces ya empezamos con, mira, la mejor receta es déjalo que llore, y cuando ya no pueda llorar, va a caer dormido. Y entonces, con eso, ya él se va a acostumbrar y listo. Y sí, definitivamente él se desensibiliza. Ese bebé se da cuenta que su mamá no va a poder llegar a él a satisfacer su necesidad, y llega un momento en que llora tanto que se cansa físicamente y se queda dormido. Pero fíjate, desde ahí, en ese momento, desde el momento en que todo el mundo te dice, no, es que te está tomando la medida el bebé, ¿no? Tienes que, de alguna manera, hacer lo que él aprenda. Desde ahí ya estamos desensibilizando a los niños para que puedan reconocer qué es lo que sienten. Y incluso cuando, por ejemplo, el niño se cae, ¿no? ¿Y qué hacemos? La primera oración que le decimos es, no pasa nada, tú no debes de sentir. Tú te paras y aquí no pasó nada absolutamente. Tú no sentiste nada, y porque no quieres que los demás... Y fíjate lo que llega a pasar con eso, incluso de las caídas, que llegamos a secundaria y cuando nos caemos, nos reímos. ¿Qué coherencia tiene esa reacción? Ninguna. No tiene ninguna coherencia a nivel emocional la reacción de que cuando te caes te ríes. Esa reacción está construida para no ser rechazado. Entonces, desde ahí, como nos vamos desconectando con lo que sentimos, y esto que decías de cómo nos transmitimos las emociones los padres y los hijos, o las personas en general, seguramente cuando alguien que quieres empieza a llorar, te comparte la emoción y tú empiezas también a querer, ¿no? Los ojos se te llenan de agua. Es porque tenemos algo que se llama neuronas espejo. Estas neuronas espejo lo que hacen es, pues nos permiten la capacidad de adaptación al repetirlo. ¿Qué quiere decir? Los bebés aprenden a sonreír, aprenden a reírse, todo esto lo aprenden por imitación. Y eso son las neuronas espejo que nos ayudan. Entonces, definitivamente, en el momento, si nosotros estamos desregulados, si estamos enojados, desesperados, frustrados, entonces nuestros hijos van a estar igual. Es más, cuando dices, qué mal se han portado mis hijos, qué mal, terrible, ¿qué está pasando? Y te das cuenta cómo has estado tú en el día, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta, porque dices, sí, yo he estado muy de malas. Exactamente, y de ahí depende también cómo va a ir creciendo ese bebé, porque de alguna manera también en esos primeros meses la mamá pues muchas veces no duerme lo suficiente, también se tiene que levantar toda la noche, y entonces de repente pues ya pierdes la paciencia, pierdes la energía, pierdes la tolerancia,
Y en ese momento ya tu trato con el bebé ya no es ese trato tan tierno, de tanta paciencia, de amor, de tranquilidad, sino a veces ya estate quieto, ya es que no sé qué tienes. Y entonces empieza uno a perder la paciencia, a salirse de uno mismo, y eso lo está recibiendo el otro, ¿no? Eso lo está recibiendo ese bebé. Entonces, no nos damos cuenta cómo marcamos a nuestros hijos cuando impedimos que ellos expresen sus emociones, sí, porque los hacemos de alguna manera analfabetos emocionales, Claro, en es que en donde esta no les sociedad permitimos, no se expresa, ¿no? exactamente, cuando no les permitimos expresar una emoción, ¿no? Entonces, uno tiene que analizar con qué me está conectando esa situación de mi hijo, que yo le digo, no llores, ¿por qué estás llorando? ¿Sí? Desde la forma como se lo digo, ya estoy perdiendo yo la paciencia. Y en ese momento le estoy diciendo, no llores, ¿por qué estás llorando? O por ejemplo, lo he visto también en adultos, cuando una mujer es muy sensible y empieza a llorar y el esposo se pone de malas, ay, ya vas a llorar, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué le limitas a expresar sus emociones? Analiza qué te está molestando a ti. Incluso tenía una chica hipersensible que ella cada vez que se abría su mundo emocional se le salían las lágrimas por su hipersensibilidad. Y ella aprendió a decirle a su novio, esta soy yo, cada vez que yo hable voy a llorar. Y no es porque esté tristísima, es porque me siento vulnerable y está bien, yo ya lo acepté, necesito que tú lo aceptes, ¿no? Y con esa claridad nunca volvió a recibir un comentario de no está bien que te salgan lágrimas, ¿no? Ella aceptó su manera de sentir y entonces empezó a explicárselo a los demás, porque los demás no entienden también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando adentro de ti? Y fíjate, en ese caso, Mariana, es muy importante también que el chico, que es novio de esta chica, analice desde dónde le impidieron a él expresar sus emociones, porque muchas veces puede ser desde tu infancia, en donde tu padre no te lo permitía. Yo tengo un caso así, en donde el papá no le permitía a él expresar sus emociones. Lo rechazaba, se burlaba, lo anulaba. Entonces ahora él, en su conexión emocional con su pareja, ¿cómo crees que se va a dar ese diálogo emocional en donde yo puedo escuchar, observar y aceptar lo que te estoy percibiendo, lo que estoy viendo, si a mí no me lo permitían desde pequeño, ¿no? Claro, y justo ahí es algo muy importante, mamás de hombres, de niños, mamás y papás. Esta parte de a los hombres no se les permite sentir, por eso hay este apego evitativo donde no sintamos, juguemos, ¿no? Juguemos y nosotros nos sentimos, pero a la hora de que estoy en el fútbol saco toda mi frustración y mi enojo, ¿no? Pero a la hora que alguien me hace enojar parecen, yo me acuerdo que cuando fui maestra de una primaria, ¿no? Yo decía, es que estos niños parecen ollas express, ¿no? Uno se empezaba a enojar y el otro, y a ver, ¿tú qué? Y llegaba un punto donde lloraban ellos, porque no podían con toda esa sensación que ahora sí que los habitaba, porque esto es una parte muy importante, Ani. Las emociones las habitamos, las habitamos. ¿Qué significa? Pues no es algo de decisión, no es una cuestión de decisión, el sentir o no, el sentir es una reacción. Por eso tenemos percepción. Y hay muchos diferentes, creo que me estoy escuchando, Ani, creo que me estoy escuchando yo. Hay muchas habilidades, como una de estas habilidades de la percepción es la propiocepción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo cerrar mis ojos, levantar mi mano y sentir mi mano levantada. Entonces, eso es la propiocepción y es parte de cómo percibimos el mundo. Las emociones tienen un objetivo, vienen a darte un mensaje y hay que escuchar ese mensaje. Todas las emociones y los matices emocionales que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú eres mamá de un varón, es importante que rompas la cadena de generaciones por generaciones de este apego evitativo donde los niños no sienten y le des espacio para sentir sus emociones. Porque aparte decimos, no sentimos, y los niños no sienten, no pasa nada. Pero nosotros estamos expresando todo el tiempo lo que sentimos, ¿no?
todo el tiempo. Entonces, esto es algo importante. Y hay un concepto que lo tenemos que entender que se llama granulidad emocional. ¿Qué significa esto? Significa poder entender, llegar al fondo de la emoción. Nosotros ya no podemos pues tener esta visión de la película Intensamente, de que solo existen 5 emociones. Porque si nos quedamos ahí no vamos realmente a entender qué estamos sintiendo. Tenemos que abrir nuestra conciencia, que para mí conciencia es la conexión entre el cuerpo y la mente. Abrir nuestra conciencia para poder, ahora sí, como ir comprendiendo qué estamos sintiendo, qué hacer con lo que estamos sintiendo, como toda esta parte. Entonces, para generar esta granulidad emocional, algo muy importante que tenemos que hacer es aprender a nombrar las emociones. Creo que tienes ahí un audio mío, porque se está escuchando. No. ¿Tu celular no? No. Ah, entonces déjame ver por aquí. Sí, no. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Aprender a nombrar las emociones. Y fíjate que algo también muy importante es, como dices tú, dar con esos matices. Ajá, poder identificar, porque últimamente me he dado cuenta que en las crisis de pareja y las crisis familiares o de manera individual, algo que descompone mucho es esa falta de control emocional, en donde de repente pierdo todo el control y siento tanto enojo, tanta rabia, que de repente exploto, ¿no? Y tengo unas reacciones como muy desmedidas, me voy a los extremos. Entonces creo que algo muy importante es poder identificar primero qué es lo que me está enojando, porque de repente eso es lo que yo les pregunto. A ver, ¿ya identificaste qué te enoja? Y les cuesta mucho trabajo tener claro qué le enoja, y muchas veces es que yo soy quien quiere tener la razón, y no es que me está enojando el otro, sino me estoy enojando porque yo no puedo tener lo que estoy esperando del otro. Ajá. Entonces, por eso es muy importante identificarlo. Exactamente, y muchas veces también nos damos cuenta que parece que estamos enojados, pero tenemos mucha tristeza dentro de nuestro interior. Ajá, y lo expresamos como enojo porque era la única emoción que se nos permitía. Entonces, esto es algo importante. Vamos a ver los matices de las emociones, pero granularidad. Entonces, granularidad para generar esta conciencia emocional es reconocer e identificar lo que siento. Y ahorita vamos a ver que no es tan fácil como decir estoy contento, estoy enojado, así. El número 2, dar nombre, empezar a generar este vocabulario emocional más amplio, no nada más quedarme en enojo, tristeza, como esta parte, y también reconocer y poder comprender las emociones de los demás. Ajá. Esto es lo que voy a tener que estar practicando y practicando y practicando para poder lograrlo, y me va a ayudar muchísimo, porque incluso a veces como mamás lo que queremos es enseñarle a nuestros hijos. Creemos que la inteligencia emocional se enseña como se enseña a leer. Ajá, entonces les vamos a enseñar las emociones, le vamos a enseñar qué hacemos con las emociones, pero a la hora de ponerlo en práctica no funciona nada, porque nosotros ni identificamos qué es lo que sentimos, ni sabemos cómo expresarlo de manera adecuada. Entonces, la inteligencia emocional se moldea en cada oportunidad. Se moldea con mis reacciones, con las reacciones de los de mi alrededor, ¿no? Dicen que una persona es la combinación de las 5 personas que están a su alrededor. Entonces se va moldeando la inteligencia emocional. Entonces, por más que tú le enseñes a tu hijo, si te enojas vas a respirar. Si tú como mamá cuando te enojas no respiras, no funciona absolutamente de nada, ¿no? Porque él va a entender que una cosa es lo que le estás diciendo y otra cosa es lo que se hace en su casa. Entonces, esto es algo muy interesante, entender que tenemos que aprender nosotros de esta autorregulación emocional, para poder dárselas a nuestros hijos y empezar a ver esas expectativas, ¿no? Entonces. Y también, Mariana, qué importante aprender a identificar qué estás sintiendo en tu cuerpo, ¿sí? Y en dónde estás sintiendo esa molestia. Porque muchas veces, de repente, perdemos contacto con nuestro cuerpo, y entonces, cuando tú identificas en dónde estás sintiendo la molestia, puedes tratar de
darte cuenta desde dónde viene esa molestia, ¿no? Porque si no viene toda la somatización, ¿no? Todo el tiempo tengo migraña, yo no siento nada, estoy bien, ¿no? Con estos comodines emocionales de cómo estás bien. Estos comodines emocionales que ya nos hicieron que ni siquiera contestemos lo que realmente sentimos. Pero ¿qué pasa? Tengo migrañas, gastritis, colitis, pues toda la cantidad de somatizaciones que podemos llegar a tener por no aprender a expresar adecuadamente lo que sentimos. ¿Por qué? Porque el objetivo no es controlar, no es reprimir, es gestionar, y gestionar significa permitirte expresarlo, pero de una manera adecuada. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños, que pueden expresar... Marisela, cierra la puerta. Todavía se escucha. Que pueden expresar lo que sentimos, efectivamente que pueden expresar lo que sentimos, pero de una buena manera, ¿no? De una manera adecuada. Así es, y creo que aprendemos más del ejemplo que de lo que le decimos a los niños, ¿no? Porque muchas veces le decimos al niño, es que no necesitas gritar, realmente dime lo que piensas, tranquilo, y yo te escucho. Pero si yo para comunicarme con él le grito todo el día, pues él va a hacer lo mismo que ve conmigo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, hay una investigación muy interesante sobre las emociones de Lisa Feldman que hicieron con personas. Se dieron cuenta que las personas que saben expresar sus emociones disminuyó 40% el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el alcohol? Justo la manera en que yo puedo permitirme relajarme, primero porque la emoción también es energía, entonces también que se contiene. Relajarme y poder, pues ahora sí, a veces incluso expresar lo que siento, ¿no? Casualmente, cuando tomo es el único momento que le hablo a no sé quién, o que me permito llorar, ¿ok? Entonces, eso disminuyó el consumo de alcohol cuando me pude expresar. También cuando logré identificar, en esta investigación, cuando se logró identificar las emociones, 20 a 30% disminuyeron las respuestas agresivas a la persona, porque tuvieron que, ya sabían qué era lo que sentían y entonces pudieron dar un paso más adelante en la autorregulación. Y también disminuyó, o más bien, esto ayuda a las personas a aprender a lidiar con el rechazo, porque entienden qué sienten y entonces pueden manejarlo mucho mejor. Entonces, estas son algunas de las ventajas y beneficios de poder nombrar lo que siente, de poder entender lo que siento. Y justo vamos a hablar aquí, nos escribe, para que nos escriban cómo sienten ustedes, que se han dado cuenta, si son personas hipersensibles que de repente tienden a que sus emociones las abrumen y les cueste trabajo manejarlas, o a sus hijos, o qué es lo que pasa. Pero fíjate, aquí justo nos dice Ramona de Guadalajara, primero me molesto y luego lloro, ¿no? Casualmente. Llorar, cuando uno llora, se generan ciertas sustancias en el cerebro como químicos de la felicidad que te ayudan a relajarte. Por eso es importante llorar. ¿Qué pasa cuando alguien nunca llora? Entonces nunca puedes sacar esa energía de la emoción. A la hora que lloramos, si se fijan, cuando uno llora, entonces después empieza a poder estar un poquito más en paz, sentirse más contenido, porque tiene un objetivo el llorar. Dice, mi hija me dijo que se quiere casar y apenas tiene 2 meses de novia, pero 12 años conociendo al chico y me duele, tengo miedo de que ella sufra. Entonces, fíjate, aquí nos empieza a hablar, Ramona, gracias por compartirnos esto, sobre sus emociones. Primero ella dice, me duele. Entonces, desde aquí, desde la tristeza, los matices de la tristeza, vamos a hablar un poquito de estos matices de la tristeza, aprovechando esta experiencia, este testimonio del que nos habla Ramona, para poder identificar qué es exactamente lo que ella está sintiendo. Porque dice, me duele, y tenemos que ver este dolor. ¿Qué significa? ¿Qué me está viniendo a decir este dolor? Porque acuérdense de que cada emoción viene a darnos una información y tenemos que estar bien conscientes de qué es esa información que nos está diciendo ese dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo lo que nos viene a decir. Entonces, los matices de la tristeza.
Por ejemplo, uno de esos matices es la de Ramona. Si nos estás escuchando, por favor, nos vas a ir diciendo qué es lo que realmente sientes en la tristeza. Decepción. Aparece cuando mis expectativas no son satisfechas. En ese momento siento decepción. Y viene a decirme algo. Me viene a decir tal vez que mi expectativa estaba muy grande. O que tal vez no debí de haber construido esa expectativa. O que debo de ajustar esa expectativa. Son cosas distintas. Aburrimiento. Fíjate qué interesante. Porque muchos niños de repente cuando se sienten aburridos, como que es una emoción que siempre es como, van con los papás, estoy aburrido. Y qué interesante que viene de este matiz de la tristeza, ¿no? Tal vez por eso recurren tanto a papás cuando se sienten aburridos y no saben qué hacer con esa emoción. Aparece frente a la falta de interés o carencia del desafío. Y esto lo podemos llegar a sentir incluso en el trabajo, ¿no? Melancolía, aparece cuando tengo una tristeza mantenida en el tiempo, ¿no? A veces los adolescentes van viviendo como esta tristeza que viene desde la infancia, desde el que ya no tienen tanta atención, en que todo está pasando a su alrededor y se sienten melancólicos. Apatía, aparece frente a la decisión de desconexión con el mundo que me rodea. Apatía. Y esto a veces lo viven también los adolescentes. Resignación, aparece cuando pierdo la motivación y entusiasmo frente a algo. ¿Qué nos viene a decir la resignación? Que no estoy motivado, que eso no me está dando lo que necesito. Soledad, aparece frente a la falta de compañía y el alejamiento. Nostalgia, aparece cuando hay un momento específico que quiero recuperar. Y culpa, aparece cuando transgredo un valor personal. Esos son los matices de la tristeza. Entonces, déjame ver si Ramona nos escribió, pero ¿qué es lo que creen que está sintiendo este dolor, Ramona, por que su hija está pensando en casarse con poco tiempo de haber conocido al chico? ¿Qué es lo que realmente puede estar causando? Nos dice que tiene 12 años conociéndolo. 12 años conociendo al chico, sí. Sí, bueno, yo lo que percibo y la invitaría a Ramona a que analice, si no está conectando esto de alguna manera con una soledad que de alguna manera en el momento en que su hija se case, sienta que ya no va a estar con ella. Muchas veces construimos relaciones muy dependientes o muy codependientes en donde no nos preparamos para que los hijos tomen su camino y vuelen. Entonces, cuando una chica ya tiene 12 años conociendo a un chico y tiene 2 meses diciéndome que se va a casar, pues eso es algo que me tiene que preparar para ir desprendiéndome de esa idea de que mi hija va a estar conmigo toda la vida. Sí, ¿no? Y respetando la decisión de ella. Sí, dice que tiene 2 meses de novia. Ya lleva mucho conociendo al chico, pero como tú dices, Dani, en el me duele, la tristeza, justo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que ser madre duele todo el tiempo. Que la vida, al fin y al cabo, la vida es alegría, pero también es dolor. Es parte de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Como a las madres nos duele dejar a los niños en el kinder, ¿no? Eso duele. ¿Cómo a las madres nos duele que ya no nos necesiten tanto cuando van creciendo? ¿Cómo nos duele que de repente les cuesta trabajo hacer amigos? ¿Cómo nos duele hasta las cosas normales? Nos duele desprendernos. Entonces yo creo que algo que tenemos que aceptar e identificar aquí es, me está doliendo tenerme que desprender de mi hija, pero lo importante es aceptarlo, porque si lo acepto, eso es abrir la conciencia emocional y decir, tal vez estoy sintiendo un poco de melancolía, de nostalgia más bien, de nostalgia por pues todo el tiempo que yo he vivido con ella, tal vez estoy sintiendo un poco también de frustración por no poder hacer yo nada para impedirlo. O sea, es poder identificar qué está sintiendo. Y después nos dice, tengo miedo de que se equivoque, ¿no? Qué importante es esto, fíjate. Miedo de equivocarnos. Porque desde dónde se nos empieza a construir este miedo de equivocarnos. Creo que justamente las mamás tenemos mucho miedo de equivocarnos.
Y entonces, sin querer lo vamos pasando, pero creo que tenemos que entender que pues las equivocaciones son partes de la vida, son parte. Y si yo tengo miedo a que mi hija, y lo reconozco es un miedo, que mi hija tome una mala decisión, lo primero que tengo que hacer es acercarme a ella para ver cómo está tomando su decisión. Es importante saber qué edad tiene para saber cómo está su cerebro desarrollado, porque el cerebro se termina de desarrollar entre los 23, 24 años. Entonces, la parte frontal del cerebro, que fíjense, justo cuando estamos desregulados, las amígdalas, que son unas partes que tenemos aquí atrás, se prenden, se prenden, por eso sentimos. Y cuando empezamos a identificar lo que sentimos, entonces empieza la corteza prefrontal a trabajar y las amígdalas bajan su intensidad. Y entonces podemos gestionar lo que sentimos. Entonces algo muy importante es qué edad tiene, por ejemplo, esta chica para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces me acerco a ella y escucho cómo está tomando su decisión. Pero yo no puedo creer que mi niño de 2 años tenga que controlarse. Tenga que aprender a dejar de llorar, aprender a dejar de estar enojado, porque no tiene la capacidad para eso. Los pequeños necesitan que los contengamos, que les ayudemos a tranquilizarse, para que ellos vayan aprendiéndolo poco a poco mientras se desarrolla toda esta parte. Incluso los adolescentes necesitan todavía un poco de contención diferente, tal vez ya no tocándolos. Y hay que entender lo que siento, o sea, cómo podemos sentir, como yo les decía, cuando sientes poquito el globo se va inflando. Y cuando se va inflando el globo todavía lo puedes desinflar. ¿Qué quiere decir? Que es cuando llega alguien, estás molesto, llega alguien, tal vez te da una palmada en el hombro y te dice, tranquila, todo va a estar bien, todo se puede, incluso quieres un abrazo, te puede dar un abrazo, ¿no? Y te tranquiliza. Pero cuando estás furiosa, ¿quieres que alguien te toque? No, cuando ya ese globo ya está tan grande, ya no se va a poder desinflar. Ya no se va a poder desinflar. Y así piénsalo con tu hijo. Cuando ya llegó a la crisis, lo que se tiene que hacer es sacar la energía de alguna manera. Todavía cuando el globito está inflándose, se puede distraer la emoción, se puede hablar la emoción, verbalizar, pero cuando ya el globo está así, ya no se puede desinflar esa emoción, ya se tiene que sacar esa energía, y hay maneras de sacarla adecuadamente. Entonces, desde ahí tenemos que entender que cada niño está, pues depende de su desarrollo neurológico, está capacitado o no para ir aprendiendo las cosas. Entonces, hay que romper nuestras expectativas de que los niños tienen que controlarse, porque no pueden ni siquiera, ¿no? Y claro, ¿qué hago? Pues lo único que hago es, les meto miedo para que no las expreses, para que las repriman. ¿Estás llorando? Te voy a dar una razón verdadera para que llores. O, ¿estás enojado? No, tú no te puedes enojar porque eres el niño. Solo yo como mamá me puedo enojar, tú no. ¿Cuántas veces te has acercado a tus hijos a decirle, hijo, discúlpame, estaba muy enojada? Discúlpame, voy a tranquilizarme y ahorita platicamos. ¿Cuántas veces has reconocido frente de ellos que tú también te desregulas, que tú también no lo sabes todo? Entonces ellos es lo que van a aprender. El niño, que el papá se acerca a pedir una disculpa, ellos se van a acercar a ti después de esa explosión que como seres humanos a veces podemos tener y decir, discúlpame, voy a trabajar en aprender a expresar mi enojo desde otro lado. Y qué importante ir conociendo a cada uno de nuestros hijos, como en este caso esta chica, que bueno, uno los va formando desde pequeños y les vas construyendo esas herramientas para que ellos vayan tomando su responsabilidad y vayan creciendo de forma madura para que puedan identificar realmente qué es lo que quieren y que puedan construir una bonita relación en relación al noviazgo, ¿no? Aquí es muy importante saber la edad que tiene para saber si ya tiene edad para tomar esa decisión, como decías, para casarse. Y por otro lado, analizar cuáles han sido las expectativas que yo he construido alrededor de esto, porque en el fondo muchas veces lo que más me duele es que esas expectativas o esos sueños que yo construí no se han logrado o no se van a lograr porque ya tú me estás adelantando en la decisión que estás tomando, ¿no? Totalmente, eso nos comparte. Su hija tiene 26 años
y ella se da cuenta que tenía altas expectativas para ella, pero eran sus expectativas, ¿no? Claro, Rama, muchas gracias por abrirte y contarnos tu testimonio. Y su hija le dice, fíjate qué sabios son los hijos, son maestros y a veces justo nos enseñan, eso es lo padre de esta aventura, nos enseñan tanto. Su hija le dice, ella dice, es mi hija única, pero le di bases como morales y religiosas. Y eso es lo que ella me dijo, que si no sabía a quién había educado, ¿no? Imagínate qué confrontante es esto cuando los hijos nos enseñan que nosotros también tenemos miedos, que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también sentimos tristeza, dolor, todo esto. Yo creo que ahí está la aventura de ser padres, poder darte cuenta que no lo sabes todo, ajá, que aunque durante chico le decías comete esto, párate esto, aprender así, de repente empezar a entender que alguien, que tu hijo te pueda poner un límite, como se lo está poniendo esta chica a su mamá, de decir, mamá, ¿qué no te das cuenta lo que soy? Ajá, tú trabaja tu miedo, tú trabaja tu dolor, yo no lo puedo cargar, yo no puedo cargarlo, yo puedo cargar mis propios miedos, mi propio dolor, pero no el tuyo, ¿no? Entonces, cuando una hija puede ponerle un límite a una mamá de esta manera, esa hija, esa mujer va a poder ponerle límites a quien sea, que es lo importante, que es lo saludable. Si le preguntamos a ella a qué edad se casó, pues igual y se casó más o menos esa edad o antes, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo de que tu hija se case a los 26 años con una persona que ya tiene tiempo conociéndola, ¿no? Y por otro lado, darnos cuenta que a veces nosotros nos quedamos como con esa idea de poder haber hecho más, ¿no? Entonces yo quiero que viaje, que se divierta, que disfrute. Tú dices, bueno, ese era tu proyecto, eso era lo que tú querías hacer. Ahora deja que ella construya el suyo propio, porque si nosotros le preguntamos a la mayoría de los estudiantes de una universidad, ¿quién eligió tu carrera o cómo la eligiste? Te llegas con muchas sorpresas de que quien eligió esa carrera no fue él mismo o no fue ella misma. Es que mi tío me recomendó y me dijo que esa era la mejor carrera. Es que mi papá quiere que yo estudie eso para que me quede a cargo del negocio. Es que mi mamá se quedó con ganas de estudiar esa carrera y quiere que ahora yo la estudie. Y bueno, así vemos una cantidad de ejemplos que te puede sorprender. Exactamente. Y fíjate, Norma Asensio, muchas gracias por escribirnos. Nos dice, en mi caso lo que más me ha ayudado es conocerme y aceptarme, buscar momentos de silencio y mi relación con Dios. Qué importante es esto que nos dices, de cómo la espiritualidad puede ser un factor para poder también conocernos. Porque para poder conocernos dijimos, a ver, que la granulidad emocional era reconocer lo que sentimos, después poder darle nombre a esto y también reconocer lo que sienten los demás. Necesitamos momentos, espacios de silencio y soledad. Yo no puedo darme cuenta que estoy sintiendo cuando estoy pues platicando con las personas. Bueno, a veces hay en los procesos psicoterapéuticos hay con razón, ¿no? Pero también necesito ese espacio de soledad que me permite contactarme realmente con lo que siento, no tener defensividades de qué van a decir, nada, no tener presiones y decir realmente qué estoy sintiendo. Y ya vimos, por ejemplo, los matices de la tristeza, pero hay matices de la alegría, hay matices del enojo, hay matices, porque no es lo mismo estar frustrado que sentirte impotente, que sentirte indignado, son diferentes formas las que vienen a decirnos. La frustración, fíjate, la frustración que es una de las emociones que más trabajo nos cuesta y que no hemos aprendido a gestionar. ¿Qué me viene a decir la frustración? No puedo lograr algo y me siento frustrado. ¿Qué me viene a decir, no? Justo estaba trabajando esto con una mamá que tiene un hijo deportista, ¿no? Y que entonces todos los entrenadores, el objetivo es no puedes llorar, tienes que hacerlo, tienes que serte fuerte, ¿no? Y entonces, bajo la frustración, ¿qué me viene a decir la frustración? Pues la frustración me viene a decir, no eres perfecto. Entonces, como no eres perfecto es, ok, no soy perfecto, ¿cómo te vas a tratar ante la frustración? Es como, vengo a decirte que no eres perfecto, y entonces pues tengo que aceptarlo, ¿no? Tengo que aceptar que no soy perfecto, y entonces el niño dibuja y no me sale bien. Sí, porque no eres perfecto. Entonces, ¿qué quieres hacer?
puedes intentarlo otra vez si quieres, puedes darte un espacio y dejar eso en pausa para regresar. Y esto me imagino que lo vemos muchísimo en las mamás que ayudan a sus hijos con las tareas, ¿no? No eres perfecto, no te va a salir. ¿Qué quieres hacer? ¿Puedes continuar? ¿Puedes aceptar esa emoción, sacarla y continuar? ¿Necesitas llorar solo para poder sacar esa frustración, esa sensación de frustración? ¿O quieres distraerte, ir, tomar agua, hacer algo y regresar a intentarlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres tratar? ¿Te quieres decir, no, pues tú tienes que ser perfecto, y si no eres perfecto no vales para nada, toda tu vida no tiene sentido? ¿Eso quieres hacer ante la frustración? Porque justamente trabajando con un chico con ideación suicida, una depresión muy fuerte, el punto es que no reacciono como debo, no sé afrontar las situaciones difíciles, frustración. Y entonces, ¿qué hago con la frustración? En vez de distraerme, ser amable conmigo, tratarme bien, lo que hago es decir, ves, es tu culpa, no sirves para nada y por eso no tiene nada sentido. ¿Cuántas veces hemos aprendido eso ante la frustración? Entonces, las emociones son diversas y hay muchos matices. Y fíjate, Mariana, otro matiz de la rabia es el resentimiento. Muchas veces no nos damos cuenta que el resentimiento guardado nos está generando esa rabia. Y que si nosotros no identificamos qué es todo eso que traemos guardado y que lo vamos acumulando dentro de nosotros mismos y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, eso es lo que genera que siempre estemos enojados. De repente hay gente que le dicen, bueno, ¿qué te pasa? Tú siempre estás enojado, siempre estás de malas, analiza qué te está pasando. Y tú dices, ay no, qué raro, yo no creo que siempre esté enojado. Bueno, así es como las otras personas nos perciben, ¿no? Entonces muchas veces ese resentimiento guardado viene desde muy atrás y necesito identificar qué es lo que me está haciendo sentir de esa manera tan desproporcionada que reacciono enojado, con rabia, explosivo. Exactamente, y cómo no lo voy identificando cuando está empezando. Porque cuando ya llegué hasta allá, pues entonces a veces ya no tengo control. Incluso es importante hablar aquí que hay cuestiones orgánicas muchas veces atrás de esto. Siempre me voy a acordar de esta paciente que cuando se enojaba golpeaba a toda su familia, incluyendo a su pareja. Pero se enojaba, esto pasaba 3 días a la semana. 2 días a la semana, y trabajando mucho con ella se sentía muy mal por esta situación, pero no podía controlarlo, hasta que nos dimos cuenta que era una cuestión orgánica. Empezó un tratamiento neurológico, y desde el primer día que empezó el tratamiento neurológico, nunca más hubo golpes en su familia. Entonces también se vale decir, no puedo con esto, ya no puedo tener esta regulación, lo intento pero no lo logro. También se vale, y esto hacia el enojo y también hacia la depresión, hacia la tristeza, ¿no? Entonces hay que identificar bien y hay que nombrarlo. Cuando lo nombro y me doy cuenta, como tú dices, que no es enojo, que es resentimiento, entonces tiene que ver con algo mucho más largo, mucho más profundo, y tengo que darme cuenta por qué estoy resentida. Eso quiere decir con mucho dolor en mi interior. Entonces, y es una manera defensiva de expresarlo. De verdad, el trabajo con esto de los matices emocionales a muchos pacientes les ha traído una claridad y una respuesta de decir, wow, entonces quiere decir que yo hago esto por el reconocimiento, porque lo que siento es inseguridad, porque y entonces le da una conciencia emocional, claridad de por qué estoy decidiendo ser la que hace todo y todo, ¿no? Como, ¿puedes organizar esto? ¿Puedes organizar lo otro? Sí, ayudo a todo mundo, pero no me autocuido. Y entonces mis emociones están totalmente desreguladas. A flor de piel. Y desreguladas, ¿por qué? Porque tú no puedes estar cansada, tú no puedes, ¿no? Decías, por ejemplo, de cuando acaba de nacer un bebé, si entendiéramos lo que la falta de sueño en adolescentes, en mamás que acaban de tener un bebé, en personas cuidadoras, si supiéramos las consecuencias a nivel emocional de la falta de sueño,
Entonces entenderíamos por qué los adolescentes están enojados, muchas veces están irritables todo el día, porque las mamás están tan cansadas que están muy irritables y muy sensibles. Entenderíamos todo eso y podríamos darles espacio para que pudieran expresarlo, y entonces tal vez nos evitaríamos muchos comentarios que lo único que suponen expresión, y le diríamos, por ejemplo, a estas mamás: confía en tu interior, en tu intuición, porque la intuición no es una cuestión mágica, no es una cuestión mágica. La intuición es el 80% del lenguaje no verbal que observamos, y de nuestra conexión con nuestro interior, con lo que hemos aprendido, con nuestra conciencia, lo que sentimos de si está bien o si está mal. Y entonces ahí tenemos la brújula para darnos cuenta si yo necesito dejar a mi niño de llorar y taparme los oídos porque mi cerebro no está capacitado para dejarlo llorar, porque ahora sí que el cerebro del ser humano está capacitado para contenerlo, porque es un bebé, te necesita. Entonces podríamos escuchar nuestra intención, nuestro interior y nuestra intuición, y entonces dar respuesta a lo que sentimos y decir: creo que más bien lo que yo necesito es dormir un poco, y entonces necesito que alguien me ayude, pedir ayuda para yo poder descansar y estar mejor, ¿no? Y no pensar que tengo que hacerlo todo. Y también, Mariana, en los matices positivos, en cuestión al amor, por ejemplo, se ha perdido mucho la ternura, la gratitud, la amabilidad, y creo que también es muy importante hacer conciencia de qué quiero desarrollar en lo positivo, qué he ido perdiendo de esa sensibilidad conmigo mismo y con los demás, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan acelerado que perdemos de vista muchas cosas, ¿no? Entonces se requiere contactar también con tus hijos con esa ternura, con esa paciencia, con esa amabilidad, con esa gratitud, con ese respeto que vamos perdiendo también hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y la ternura, y esto justo lo vamos a ver el siguiente programa, la ternura es una parte de la feminidad, es una parte que todos tenemos en nuestro interior, porque todos tuvimos madre y estamos en contacto con mujeres y estas personas que significaron como una madre para nosotros, y tenemos que cultivar la ternura hacia nosotros mismos, y vamos a hablar un poquito de eso la próxima. Por eso no te puedes perder el próximo programa, que van a ser los matices del amor, poder comprender cómo tenemos que cultivar esas emociones para poder entonces transmitir un amor verdadero, un amor pues ahora sí satisfactorio, ¿no? Que nos nutra. Y esto va a aplicar tanto para mí mismo, cómo poder darme este amor, como para darlo a los demás. Entonces no te puedes perder esto. Si tú en este momento identificaste cosas que hay que trabajar, recuerda que ahora los procesos psicoterapéuticos no es como antes, para cuando uno estaba mal. No, los procesos psicoterapéuticos es para aprender. Es como te metes a clases de inglés, te metes a clases de natación, te metes igual. Los procesos es para conocerte, para poder aprender, para poder a que alguien con esta linterna, ¿no?, nos acompañe en este camino de autoconocimiento y aprender a autorregularnos. Entonces, si te diste cuenta y quieres iniciar eso, nos puedes escribir a este teléfono. Claudia estará esperando tus mensajes y podemos ayudarte a ti, a tu familia, a tus pequeños, a poder desarrollar esta inteligencia emocional y elementos de comunicación y muchas cosas que se pueden desarrollar, orientación vocacional, incluso la toma de decisiones. A ver, ¿cuántas veces tenemos una decisión muy importante y no sabemos cómo rebotarla, ¿no? Como con quién necesitamos esta capacidad que nos ayude a decir, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, es lo importante. Y ahorita por todo el mundo, porque con la virtualidad ya tenemos esta capacidad de tener sesiones. Yo he tenido sesiones hasta en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados del mundo podemos estar cerca de ti, que ese es nuestro objetivo. Pues muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. Recuerden, no se pueden perder el programa del próximo lunes con los matices del amor. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias y muy bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana. Recuerden, el objetivo de esta semana es identificar qué siento, no enojo, tristeza, no. Vayan a los matices de las emociones,
En la página de Facebook, El Arte de Ser Padres, vamos a empezar a compartir poco a poco cada matiz de cada emoción para poder identificarla y saber qué hacemos con ella. Entonces en tu familia puedes tomar la frustración y toda una semana, vámonos trabajando toda la semana la frustración, desde el poder nombrarlo cuando estoy frustrado, desde el poder saber qué hacer cuando estoy frustrado, qué me funciona a mí, porque a cada quien le funciona algo distinto. Entonces, ¿qué me funciona a mí cuando yo siento esta emoción? Y así nos vamos a ir poco a poco con todas las emociones para que puedas darte cuenta cuándo te sientes de esa manera y qué hacer con eso. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, compartiendo sus testimonios, y a Valora Radio por permitirnos llegar hasta sus hogares. Nos vemos el próximo lunes. Bonita semana y a entender lo que estamos sintiendo. Hasta la próxima. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra